Y nosotros los viernes lo encaramos desde el lado de lo internacional, porque nos dedicamos a conversar, a charlar y a mirar y a reflexionar de lo que va aconteciendo en el mundo. Y siempre lo hacemos de la mano de los que saben. Y es por eso que nosotros convocamos a uno que sabe y mucho. Le damos la bienvenida a nuestro amigo y colega Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Como siempre, una gran alegría y un placer. ¿Te pasa como me pasa a mí que estos días nublados lo primero que pensás es a ver qué se puede comer al mediodía o no? No, por favor, está espectacular para un guiso, Ahí va. algo potente, algo polenta como para arrancar el día bien. Y a la misma vez creo que acompaña perfecto también este clima para el fin de semana, ¿eh? Nos vamos preparando, ¿no? Yo en esta época es donde más contento me pongo porque arranca la temporada de los locros también, entonces como que mi cuerpo se empieza a preparar para eso, ¿eh? Bueno, hablando justamente de estas cuestiones, iba a pensar, si decías asado, te iba a decir, bueno, vamos a estar un poco complejos con el tema carne porque, bueno, ya lo vienen anticipando algunos funcionarios de los Estados Unidos y tiene que ver con todo esto que se ha llevado la atención de todo el mundo durante prácticamente toda la semana pasada y parte de esta semana también, toda esta semana, de lo que ha tenido que ver con los aranceles que impuso Donald Trump a todos los países del mundo y que de repente, como dice el dicho, reculó en chancleta, ¿no? ¿Qué viene pasando con esto, con los Estados Unidos y estos anuncios que ha hecho el amigo Donald Trump? Bueno, creo que primero que nada aquí alguien ha tratado de dinamitar todo un sistema económico mundial con todas las consecuencias que esto tiene y que luego, bueno, por lo visto estuvieron un poco reflexivos para volver atrás algunas de las medidas. Mencionabas la carne porque justamente ayer la secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no iba a comprar más carne ni de Australia ni de Argentina y tampoco de otros mercados, sino que iban a procurar tener un mercado interno propio tanto de producción como de consumo. Esto es una pésima noticia para la Argentina, igual que lo fue durante toda la semana, toda esta guerra de aranceles, de idas y vueltas de Estados Unidos, de Donald Trump, en los cuales, bueno, medidas urgentes para una situación urgente. Hay que tener en cuenta que las medidas que toma Donald Trump en medio de esto se enmarcan en una crisis interna en los Estados Unidos, una crisis de deuda, una crisis también a nivel internacional respecto al valor del dólar, en los cuales, bueno, el dólar empezó a ser menos competitivo que el resto de las monedas y Estados Unidos, viendo de que esto podía perjudicar al desplazamiento del dólar o al aceleramiento de la desdolarización a nivel global, decidió utilizar vamos a decir, la última carta que quedaba, por más complicada que sea, que es esto de imponer aranceles a nivel global, como para justificar una devaluación del dólar y volver a ser competitivos. Eso es lo que ha estado sucediendo a lo largo de esta semana y con todas las consecuencias que hemos estado viendo a nivel global todos estos días. Bueno, una cuestión que yo mientras iba leyendo día a día de lo que iba pasando, como en un momento Estados Unidos empezó a apretar cada vez más el acelerador, en un tono provocativo también con algunos países que de repente le decían, che, bueno, pará, nos sentemos a negociar esta suba de aranceles, pero se recrudece, evidentemente para mí, ¿no? Y esto quiero que compartas tu mirada, está prácticamente apuntado todo esto directamente a China o dijo, bueno, tiro al montón, sé que a China lo voy a golpear un poco más, pero tiro al montón, o todo esto estaba apuntado específicamente a China y el resto de los países lo recibieron de rebote? Bueno, recordemos que Donald Trump ya en su primera presidencia decía que el principal enemigo de Estados Unidos era China, que el problema siempre fue China, incluso recordemos cómo insistió de que el COVID era chino y que China tenía que pagar a nivel global por la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, no es nada nuevo de Donald Trump esta beligerancia en contra de China, y esto se enmarca en la política internacional de Estados Unidos de contener a China y el desarrollo de China como principal potencia económica a nivel global. Esto va enmarcado dentro de esta lucha económica financiera global en contra de China, pero en los cuales ligaron de rebote, como bien decías, todos los demás países por su comercio que llevan con China. Fijémonos que los países con mayor tasa de arancel, justificado en una desigualdad de comercio con Estados Unidos, la cual es únicamente una excusa, hasta te diría berreta,
estamos hablando de que los principales damnificados son todos los países del sudeste asiático, con aranceles del 70-80% a países como Vietnam y demás, porque mantienen una relación abierta con China, y además China, muchos de los productos sancionados los terceriza a través de estos países, y después la Unión Europea, que venía teniendo relaciones bastante, vamos a decirlo, regulares, pero en los últimos tiempos más aceleradas con China, y esto, bueno, a Estados Unidos le molestó, y por eso también los aranceles en contra de la Unión Europea. Ahora, esta jugada de Donald Trump de poner aranceles muy altos y luego decir, vamos a dar 90 días de gracia para que negocien conmigo, lo que hace es una doble posición. Primero, que los extorsionaste para que negocien en desventaja delante de vos, y segundo, ahora el responsable de la crisis mundial no es Estados Unidos, que comenzó la guerra de aranceles, sino China, porque China no va a recular como el resto de los países, claro, en los cuales, bueno, están obligados a obedecer de alguna u otra manera a Estados Unidos, principalmente los europeos. Entonces, aquí vemos esta doble jugada que hace Donald Trump, muy astuta, pero a la vez creo que no están dimensionando las consecuencias que esto puede traer, teniendo en cuenta que China está preparado para todos los escenarios globales, no de ahora, sino con planes que ya se vienen desarrollando hace décadas. Y bueno, esto lo hemos explicado alguna vez tal vez, en lo cual nos referimos que China tiene planificado cada uno de los escenarios globales. Si sucede A, la respuesta es A; si sucede B, la respuesta es B, y así con cada uno de los escenarios que podríamos llegar a dimensionar, por lo cual esto no agarra desprevenido a China, y hay que ver cómo van a terminar reaccionando y cuáles van a ser las respuestas, las cuales ya la han venido tomando, pero hay que ver cuál va a ser el resultado final de toda esta escalada. Creo que lo más interesante de todo esto, cuando yo empecé a leer y a interiorizarme de lo que estaba aconteciendo justamente con la suba de los aranceles, creo que lo más interesante fue ver cómo los países afectados empezaron a buscar otro tipo de alianzas, ¿no? Empezaban a buscar cómo comerciar, cómo generar otro tipo de lazos con otros países, con otros comercios, con otros bloques económicos, para poder reforzar, ¿no? Bueno, si pierden por un lado, tenemos que compensarlo por el otro. Vi con mucho agrado cómo distintos países empezaban a conformarse estas alianzas, o por lo menos las conversaciones, ¿no? No sé si la alianza final en sí, pero sí las conversaciones. Lógicamente, nosotros venimos ya errando bastante la política a nivel internacional, entre esto de coquetear con entrar en un bloque, salir del bloque, querer entrar nuevamente, salir de ese bloque. Bueno, hay una cuestión que en la Argentina no termina de definirse, y eso evidentemente impacta en este tipo de cuestiones. ¿Cómo ves vos de acá a futuro la conformación de los bloques económicos a nivel mundial, y en cuál le sería más conveniente ser parte a la República Argentina? Muy buena pregunta, querido Bruno, muy profunda, y creo que es muy actual y muy real en nuestra sociedad hoy en día. Primeramente que nada, a nivel global, tengamos en cuenta que existían estructuras que garantizaban el comercio internacional, no sé si justo, pero al menos con reglas claras, entre ellos la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, Estados Unidos desde hace bastante tiempo ha venido dinamitando todas las superestructuras que garantizaban algún marco legal de comercio internacional, y esto a través de las sanciones unilaterales que fue aplicando y del ahogamiento económico contra diferentes países, entre ellos a la Federación Rusa, a las cuales le pone Donald Trump ahora aranceles cero, no únicamente porque están negociando con Rusia, sino porque tiene más de 28.000 sanciones económicas, por lo cual aplicar algún arancel extra no se es totalmente ineficiente, inútil totalmente. Bueno, igual que esa isla, la isla McDonald, que Donald Trump me puso un arancel de más del 100%, en las cuales no viven personas sino pingüinos. Bueno, son ¿En algunas serio de las... eso? Eso, Isla McDonald, después lo googleás y ahí lo tenemos. Fue algo totalmente bochornoso, pero bueno. Volviendo a tu pregunta sobre las estructuras, estábamos que existían estas estructuras, Estados Unidos la dinamita con el tiempo, de tal manera que ahora llegan a aplicar aranceles y no hay una estructura real como para sostener algún comercio por afuera de eso. Esto obliga a que los países se empiecen a reagrupar en diferentes bloques que ya existían pero que ahora ganan mayor dinamismo, o también el comercio bilateral, el cara a cara, uno por uno,
de tal manera de tener reglas claras en medio de un escenario en los cuales, bueno, Estados Unidos, que siempre pregonó el libre mercado, que siempre hablaba de la globalización, el globalismo, el comercio mundial, la libertad de mercado y todo lo que aquí se nos enseña como ley sagrada, bueno, el primero que dinamita todo el sistema precisamente es Estados Unidos y no los países comunistas, vamos a decirlo. Entonces, al menos eso deja un posicionamiento muy interesante. Países del sudeste asiático que se aglomeran en la ASEAN, esta organización que siempre hay que hacerle un gran seguimiento, están tomando medidas. China potencializa el uso de monedas nacionales en el comercio. Esto lo va a profundizar aún más después de estas jugadas de los aranceles. Y después, bueno, reacciones diversas de la Unión Europea, los cuales dentro del escenario de la Unión Europea, que durante años ha estado subyugado a los intereses de Estados Unidos y ahora empieza a tener algún tipo de pensamiento propio, me parece al menos algo que hay una luz allá al final de esperanza para algunos países, los cuales bienvenidos sean estos tiempos, pero vamos a ver si esto nos ahoga ahora con estos 90 días de gracia, si cada uno va a negociar individualmente para salvar su pellejo en vez de pensar en una estructura a futuro, porque si se acuerda ahora con Estados Unidos y con lo cambiante que es Donald Trump, no hay ninguna garantía de que esto pueda tener continuidad hacia futuro. Ahora bien, la situación de Argentina es bastante, vamos a decir, hasta contradictoria, porque dentro de este escenario global y ahora con un nuevo préstamo del Fondo Monetario aprobado hacia la Argentina, con que esto representa mayor deuda, mayor crisis económica y una devaluación a puertas que no se va a dar entre hoy o el día lunes. Esto hasta lo anunciaron el día de ayer en diferentes medios de Argentina. Entonces, bueno, nos deja en un lugar no muy cómodo, que hubiera sido solucionado si Argentina, pensando en voz alta y con soberanía propia, hubiera integrado la coalición de los países BRICS, que son del sur global, o también haber potencializado el desarrollo del Mercosur, pero ni una ni la otra. Entonces esto nos agarra muy mal parado, incluso contradiciéndose a sí mismo el gobierno argentino, porque ayer realizó la ampliación del swap chino por un año más, cuando una de las condiciones de Estados Unidos era que se deshaga del swap chino. Bueno, ahí hay que ver cómo ahora Argentina logra navegar en dos aguas, algo que es totalmente imposible, y más en el escenario global y con todos los perjuicios que tiene, porque recordemos que a Argentina se le aplicó un arancel del 10%, al igual que todos los países de Sudamérica. Acá no había ningún éxito del gobierno argentino, y que incluso ese 10%, si uno lo relaciona con el comercio bilateral con Estados Unidos, es un equivalente al 100%, es decir, la balanza comercial argentina queda en negativo delante de Estados Unidos, cuando ningún otro país, por ejemplo a Brasil se le aplica un 10, pero como tenían un 35% de arancel recíproco, todavía gana Brasil. Bueno, algunas cosas para analizar que tal vez no los pintan de un color, pero realmente va por otro. Claro, a mí me resultaba interesante escuchar las declaraciones, por lo menos de los presidentes de Latinoamérica, y hablaban de esto, ¿no? De, bueno, cómo reforzamos nosotros nuestra economía, nuestro mercado, tratando de justamente no salir en pérdida, y la primera respuesta que da, en este caso justamente la Argentina, es celebrar, ¿no? Que llegaron al 10% de los aranceles y quedar en esta balanza, como decís vos, un déficit más amplio del que venía teniendo. En esto, ¿hay posibilidades en algún momento, más allá de lo ideológico? Acá es donde yo digo que la ideología termina matando el razonamiento beneficioso para la República Argentina, ¿no? Porque digo, en un momento así, yo lo llevo a lo doméstico. Cuando vos tenés un problema en tu casa, al primero que recurrís es al que tenés al lado o al frente, ¿no? A tu vecino, es el primero al que recurrís, y sobre todo si ves que ese vecino tiene, qué sé yo, la casa más grande, sabes que tiene más ordenada su economía, de decir, bueno, este seguramente me puede llegar a dar una mano porque lo veo que está mejor que yo. Estamos hablando de Brasil,
Brasil y el lazo con la República Argentina. ¿En algún momento eso se puede llegar a reforzar teniendo en cuenta las grandes diferencias ideológicas en realidad que tiene el presidente? Yo creo que si Milei corre su diferencia ideológica con Lula, creo que Lula entiende que es necesario trabajar en un tándem con Argentina desde lo comercial, viendo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero en algún momento eso se puede llegar a solucionar. ¿Puede llegar a haber algún tipo de legislación que más allá del color o partido que esté gobernando la República Argentina, esos lazos comerciales se sostengan con Brasil? Muy buena pregunta. A ver, lo natural sería tener relaciones no únicamente de amistad, sino de desarrollo junto con Brasil, nuestro hermano mayor a nivel continental, si lo queremos poner de esta manera, el cual, bueno, es fundamental en estos momentos contar con aliados como Brasil, que no únicamente comparte una gran frontera con Argentina, sino que tiene un desarrollo económico avanzado y que en pleno avance también, por lo cual creo que hasta son economías que se podrían complementar con reglas claras. El problema es que nunca hubo una voluntad real, incluso en los gobiernos anteriores, de establecer una dinámica junto con Brasil. Tampoco es la política de Brasil el tener en prioridad a la Argentina. Recordemos que Brasil tiene como prioridad la Unión Europea en sí misma. Entonces, incluso uno de los principales impulsores del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue Brasil. Entonces hay que entender también que tampoco tal vez es muy recíproco estas relaciones, que más allá de lo político creo que lo natural, lo lógico, lo racional sería mantener amplias relaciones con Brasil. Ahora bien, más allá de las relaciones con Brasil, que puede ser, vamos a decir, un salvavidas a nivel regional en medio de estas crisis sistémicas a nivel global, recordemos y tengamos presentes que uno de los commodities que no ha caído a nivel global, que no depende de las acciones globales y que incluso su valor ha estado aumentando a lo largo de todas estas semanas, porque ya se veía previniendo qué es lo que iba a suceder incluso antes del anuncio de los aranceles, es el valor internacional del oro. Entonces, si una economía, por más débil que sea, está resguardada en oro, vamos a decir que tiene como para aguantar a nivel internacional en medio de las tormentas. Lamentablemente el oro de la Argentina está en Londres, también vamos a decir a tiro de sanciones internacionales, de los diferentes juicios internacionales que tiene Argentina, que ese oro podría ir a ser incautado, bloqueado o entregado, por ejemplo, a los fondos buitre y a diferentes litigantes internacionales contra Argentina que mantienen juicios desde hace décadas. Entonces hay que tener en consideración que hubiera sido muy interesante, en vez de pedir préstamos en dólares para la bicicleta financiera a nivel nacional, que no se va a ver repercutido en ninguna obra pública ni en desarrollo potencial de nuestro país, bueno, al menos tener una reserva de oro para sostener la economía local hubiera sido lo lógico, y es lo que han estado haciendo casi todos los países. Incluso, tomemos la dimensión de cuán grande es la crisis mundial que estamos viendo, querido Bruno, que Alemania, que es uno de los principales países que tiene reservas de oro, se está preguntando si hay que sacar sus reservas de oro de Estados Unidos, porque Estados Unidos no es un socio confiable. Entonces, si la misma Alemania dice que Estados Unidos no es un socio confiable y que se puede quedar con sus reservas de oro, bueno, tomémonos dimensión de la poca seguridad jurídica a nivel internacional que existe y la debacle total sistémica de la que estamos adelante. Lógicamente, en medio de una situación de crisis, llevarnos bien con nuestros vecinos, tener un panorama claro de lo que está sucediendo, hacia dónde tenemos que ir, sería lo más lógico. Pero bueno, creo que lo más lógico y lo racional es lo que falta principalmente en este gobierno nacional de Argentina, y bueno, ahí las consecuencias. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es como decís vos, ¿no? Esta inestabilidad dentro de lo que las decisiones que va tomando Donald Trump, qué va pasando también con justamente China, que redobla la apuesta y no se le achica a lo que va pasando. Bueno, en ese tironeo me siento que la Argentina es como, perdón la comparación, ¿no? Pero parece un hijo de parejas separadas, ¿no? Entre papá y mamá que tironean de un lado y del otro. Queda la Argentina ahí en el medio y esperando ver también cuál es la decisión final y cómo eso, lamentablemente, es como, ¿qué
qué menos nos afecta, ¿no? Eso es lo que deberíamos ver, cuando en realidad podría ser una gran oportunidad para tratar de sacar ventajas, como siempre ha tenido la posibilidad la Argentina de sacar ventaja ante los inconvenientes a nivel mundial. Bueno, en esta oportunidad lamentablemente estamos viendo solamente de qué peor manera salimos parados, ¿no? 8:33 en la República Argentina, estamos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento. Creo que esto es lo importante, yo siempre destaco esta oportunidad de poder pensar a nivel internacional y ver cómo eso es importante siempre mirar para afuera para ver cómo funciona hacia adentro, ¿no? Y creo que lo interesante de tomarnos estos minutos es ver cómo funciona el mundo para entender también cuáles son las decisiones que se toman acá en la Argentina y bueno, mirarla de otra manera también, ¿no? Claramente, Bruno, y te robo un minuto más de aire, que esto también tiene que ver con una repercusión a nivel local, lo que significa para Neuquén esta crisis económica mundial, porque veamos que incluso antes de asumir Donald Trump dijo que quería un barril de petróleo por abajo de los $60, sí. Y esta guerra de aranceles termina de liquidar el barril de petróleo, y la extracción de barril de petróleo de Vaca Muerta para que sea rentable es un barril internacional arriba de 65, estamos por muy abajo de 60, abajo de 55, hay que ver cómo cierra esta semana. Entonces, esta política de Donald Trump también dinamita los desarrollos potenciales de nuestra provincia de Neuquén, en los cuales las empresas petroleras a nivel internacional estuvieron vendiendo su capital a nivel provincial desde principio de año, es decir, están reculando también con las inversiones en Vaca Muerta. Por eso también es necesario a nivel provincial contar con una visión internacional para estar resguardado en caso de emergencias como estas de las que suceden. Y por último, querido Bruno, tu comparación totalmente perfecta de como un niño que queda en el medio de su familia separando. Y bueno, entre medio de todos estos problemas tenemos un excelente fin de semana para disfrutar y como siempre una gran alegría poder participar, y un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia. Tadeo, un abrazo gigante, que tengas un excelente fin de semana. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional, donde, bueno, justamente esto, ¿no? Vamos analizando y viendo qué va pasando en el mundo y cómo eso va afectando a la Argentina. Y fíjense, ¿no? Cómo también afecta a la provincia también de Neuquén, teniendo en cuenta esto, ¿no? Cómo las variaciones...